La función max busca el máximo valor de una lista de valores. Ahí lo están viendo en pantalla. Y la sintaxis dice que tengo que escribir igual max, abrir paréntesis, y la cantidad de valores, valor 1, valor 2, valor 3, o bien puedo usar el rango de datos y decirle dónde está el primer valor, dónde está el último, y va a tomar todos ellos. Por ejemplo, acá tenemos valores entre A1 y A10, entonces podríamos decirle A1 2 puntos para indicarle rango, no punto y coma porque tendría que mencionar todos. Digo el último, cierro paréntesis. Todas las funciones tienen esa característica, el igual, el nombre de la función, abro paréntesis y los parámetros que van adentro, ¿sí? Cuando yo le doy enter me va a devolver el máximo valor de toda esa lista. Perfecto. La función min busca el mínimo valor de una lista de valores y funciona exactamente igual que max. Pongo paréntesis, le indico dónde están los datos en donde quiero buscar, en este caso A1, 2.A10 para indicar todo el rango de datos. Le doy enter y me va a devolver el número más chico, el mínimo valor que hay en esa lista. Perdón, acá hay un error de tipeo y de paso voy a aprovechar para explicarles cómo corregirla. Me vuelvo a la celda, noten que puse min y entre paréntesis puse A1. Significa que está buscando en ese rango y el único valor que hay ahí es ese. Tengo que poner entre A1 y A10, me faltó el 0. ¿Cómo corrijo esto? Me voy al renglón donde está escrita la función, hago clic ahí adentro, agrego el 0 y le doy enter y ahora sí me está devolviendo el 435 negativo, que es el menor valor de ellos. La función contar, como su nombre lo indica, cuenta el número de celdas de un rango de celdas que contienen números. Solo le cuenta las que contienen números. Si yo pongo contar entre A1, 2 puntos, A10, ¿qué se supone que me va a dar? Si en todas esas celdas hay números, el resultado va a ser 10. ¿Sí? Ahora, si en alguna de esas celdas no hubiera números, voy a borrar alguna de ellas, el resultado va a ser 9, porque cuenta entre A1 y A10 cuántas celdas tienen números, y las celdas que tienen números son 9. Hay dos opciones interesantes a contar, que son el contar punto blanco, que cuenta el número de celdas que están en blanco dentro de un rango. Si yo pongo ahora A1, 2 puntos, A10, cierro paréntesis, la respuesta debería ser 1 porque hay una celda A6 que está en blanco. Perfecto, funciona bien. Otra opción de la función contar es contará, que lo que cuenta es el número de celdas no vacías entre A1, por ejemplo, y A10. En este caso me va a devolver 9. En este caso coincide con contar, porque contar contaba números y contará contaba las no vacías. Ahora, si en una de estas celdas en lugar de números yo pusiera un texto, ahí la cosa cambia, porque contar contaba las celdas que tenían números y son 8 ahora, porque la que cambié pasó a tener una palabra. En cambio las celdas no vacías contará son 9. ¿Se entiende la diferencia? Por lo tanto vimos las funciones max, vimos la función mínimo, vimos la función contar, vimos la función contar blanco, y vimos la función contará. La función producto, como su nombre lo indica, multiplica todos los números especificados como argumentos. Por ejemplo,
voy a multiplicar el valor que hay en A1 con el valor que hay en A2. Entonces voy a poner A1, punto y coma, A2. Cierro paréntesis, le doy Enter y la multiplicación de 54 por 342 que están en A1 y en A2 da como resultado eso. La función es producto. La función residuo nos permite obtener el residuo, como dice Excel, o para nosotros más conocido como el resto de una división, de un número por un divisor. Por ejemplo, abro paréntesis y voy a elegir A2 dividido en A1, o sea 342 dividido 54. Cierro paréntesis y me dice que el resto de esa división es 18. Así como podemos obtener el residuo o resto de una división, podemos obtener el cociente de una división con la función cociente. Devuelve la parte entera de esa división. Vamos a hacerlo también entre el A2 y el A1, o sea que el cociente en la parte entera de la división entre 342 y 54 es 6. La función potencia nos permite elevar un número a una potencia cualquiera. Por ejemplo, vamos a elevar el número que está en A2 a la potencia, vamos a poner el cubo, al cubo, vamos a cerrar y ese es el número de 342 elevado al cubo. Si bien acá yo puse como constante, ven que puse 3, podría haber puesto una celda como valor acá, por ejemplo A1, y estaría elevando el número 342 a la 54, lo que me va a dar un número monstruoso. No voy a hacer lo mismo y ahí tenemos un número extremadamente grande con una notación científica porque no le da al Excel la cantidad de ceros para poder mostrarlo, entonces lo nota científicamente, que es este número exponenciado a la más 136, o sea que hay que correr la coma 136 lugares hacia la derecha. La función truncar convierte un número decimal a un entero, ya que le quita la parte decimal o la fracción. Vamos a escribir igual truncar, abrir paréntesis y preguntarle el número que queremos convertir a entero y ver cuántos decimales queremos que tenga. Si no queremos, este parámetro noten que está entre corchetes porque es opcional. Vamos a tomar el número que tiene coma, que es 123,45 y que está en la celda A4, así que voy a truncar lo que hay en A4 y voy a obviar el segundo parámetro, que es el número de decimales. Por lo tanto cierro y automáticamente me va a decir que el número es 123. Esa es la función truncar. Ahora, si hubiera usado el segundo parámetro, me hubiera quedado, por ejemplo, truncar, el número era la celda A4, pero tendría que poner punto y coma y cuántos decimales quiero. Si coloco un decimal, cierro paréntesis, me dice que el número truncado pero con un decimal es 123,4. Perdió uno de los dígitos. Así que esta es la función truncar, pero con algún decimal. La función es la misma, ¿no? Una función parecida a truncar, pero que no es exactamente la misma, se llama entero, que redondea el número hasta el entero inferior. No es lo mismo que truncar, redondear al entero inferior. Por ejemplo, vamos a truncar lo que hay en
A10, que es un número decimal, 12,2. Le voy a decir A10. Y la función entero me va a redondear hacia el número entero inferior. En este caso es 12. La función esta es entero. Vamos a ver ahora unas funciones también, pero que tienen más que ver con el manejo de texto que con el manejo de números. Una de ellas es concatenar. Como pueden ver, yo tomé en la celda A3 puse un nombre, en la celda B3 puse otro nombre, en la celda C3 otro nombre. La función concatenar lo que hace es unir varios elementos de textos en uno solo. Y la forma de escribirlo es concatenar, abro paréntesis y le digo dónde está el texto 1, el texto 2 y el texto 3. Por ejemplo, vamos a decirle A3, B3 y C3. A3 punto y coma, B3 punto y coma, C3, cierro paréntesis, y lo que va a hacer es colocar en D3 todo el texto junto de las tres celdas. Vemos que ahí el nombre ha quedado pegado sin espacios porque acá no hay espacios, concatenó esos tres. Si quisiera que al concatenar ponga espacios, lo que tendría que hacer acá en el medio es concatenar, pero también agregar un espacio, punto y coma, el otro nombre, punto y coma, un espacio, punto y coma, el otro nombre. Noten que los espacios lo pongo entre comillas para indicarle que es literalmente ese texto que el espacio. Entonces ahora debería quedar esto como Adrián, espacio, Eduardo, espacio, Belis. Bien, la función extrae hace exactamente lo contrario a concatenar. Extrae, saca un pedazo de texto de un texto más largo. Vamos a escribir extrae y me dice que tengo que indicarle qué texto. En este caso vamos a aprovechar la celda D3 que tiene el nombre completo y me dice que tengo que poner dos parámetros: la posición inicial del texto que yo quiero extraer y cuántos caracteres. Supongamos que quiero sacar Adrián. La posición inicial de donde quiero empezar a sacar es la posición 1, o sea, arranco al principio del texto. ¿Y qué cantidad de caracteres quiero sacar? En el caso de Adrián, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que voy a poner punto y coma, 6 caracteres, cierro paréntesis, le doy enter y extrajo de la celda D3 que decía Adrián Eduardo Belis solo los 6 primeros caracteres comenzando desde el primero, por lo tanto quedó Adrián. Si quisiera sacar Belis, lo que tendría que hacer es extrae, abro paréntesis, de la celda D3, punto y coma, pero la posición inicial serían 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, la celda 16, porque Belis empieza en la 16, y tendría que sacar 5 caracteres para obtener el apellido, y ahí extrajo exactamente eso. Como podemos ver, Excel nos ayuda mucho cuando queremos escribir una función. Ya nos aparece cuáles posiblemente sean las funciones con ese nombre, nos indica qué es lo que hace cada función si yo me paro encima, y si le agrego el paréntesis ya me dice cuáles son los parámetros que tenía que ingresar: número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, etcétera, 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 o bien un rango de datos separado por 2 puntos. Otra cosa, que forma de ingresar datos, aparte de escribirlo, porque yo si quiero sumar estos 10 datos, acá tendría que poner A1, 2 puntos, A10, eso lo puedo hacer con el teclado, y es quizá la forma más rápida, aunque parezca lo contrario. Otra forma de escribirlo es remarcando estos 10 datos. Me paro en el centro del primero, me voy hasta el último, noten que se formó un rectángulo con línea de puntos para indicarme que estoy abarcando un rango de datos, y acá se escribió el A1, 2 puntos, A10 sin que yo lo hubiera tipeado, sino porque lo marqué. Y por último debo poner el paréntesis que ahí está faltando para terminar la función
y darle el enter y que me dé el valor correcto. De todas maneras, si yo hago suma, voy a repetir lo mismo, ¿no? Marco los datos y le presiono enter ahí. Excel asume que me estoy olvidando el paréntesis y lo va a agregar, pero no se acostumbren a utilizar la planilla erróneamente. Recuerden de los datos que tienen que poner y escríbanlos siempre para no estar renegando. De igual manera nos ayuda Excel cuando tenemos que poner, por ejemplo, sumar valores pero que están en distintos lugares. Supongamos que quisiera a 1, pero no quisiera toda esta línea, sino quisiera otro dato que está, por ejemplo, en C3. Lo que tengo que hacer acá es presionar la tecla control, tenerla presionada y clicar la celda C3. Fíjense que en este caso no estoy marcando un rango de datos, sino que estoy marcando una celda, otra celda, y puedo agregar cuantas celdas quiera por cualquier lado de la planilla. Y vean cómo la función suma está agregando celdas individualmente y no separadas por 2 puntos, porque no es rango de datos, sino punto y coma para indicar que son valores específicos. Ahora sí, le cierro el paréntesis, le doy enter y ese número me da 45 por ahora, porque muchas de esas celdas están vacías. Aprovecho para recordar que para borrar parte de la planilla o la planilla completa, en el caso de querer borrar una celda, simplemente me paro sobre la celda, presiono la tecla suprimir y el contenido de esa celda desaparece. Si quiero borrar un grupo de celdas, me paro adentro de una celda y marco con el mouse ese grupo de celdas, presiono suprimir y el contenido desaparece. En este caso voy a marcar también esto, suprimir, y el contenido desaparece. Una herramienta que nos ayuda mucho para solucionar cuando nos mandamos una macana es la habilidad que tienen los paquetes, los programas de Office, y la mayoría de los programas, es que yo puedo deshacer la última acciones que hice usando la tecla Control Z. Si yo presiono la tecla Control, la tengo presionada, y presiono Z, los últimos pasos que deshice, en este caso era haber borrado todo esto, vuelven a rehacerse, lo que me permite ir hacia atrás, si me mandé una macana, voy recuperando la información que tenía en la planilla. Vamos a empezar a descubrir un poquito la potencia que tiene Excel con un ejemplo. Supongamos que estamos armando una libreta de calificaciones en donde tenemos varias asignaturas. Yo puse 6 de vago nomás, en donde tenemos la posibilidad de colocar varias notas por cada asignatura y queremos calcular el promedio. Lo primero que vamos a notar es que podemos hacer los promedios sin tener las notas. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Si no tengo las notas no puedo hacer el promedio. Sí se puede hacer, y se puede dejar la planilla lista, porque yo puedo escribir la función promedio y colocar los parámetros necesarios, que es dónde están los números, o dónde van a estar en este caso porque no están, y darle enter y la planilla va a quedar lista. Ustedes miran, no, le di un error. No, esto es algo temporario y me está indicando que acá hay una división sobre 0. ¿Por qué? Al no haber datos acá, hay 0 datos y hace el promedio dividiendo por 0. Eso matemáticamente es una indeterminación, por lo tanto Excel lo coloca así. Pero notemos una cosa, si yo me vengo a escribir datos acá, supongamos que esta persona tiene una nota en historia, por ejemplo un 10. Noten que ahora ya el promedio cambió solo a 10 porque por ahora tiene una sola nota y es un 10. Si ahora le pongo un 8 como segunda nota, el promedio ahora está en 9. Si le pongo un 2 porque le fue mal en un examen, el promedio le bajó a 6,66. Y si le pongo una cuarta nota, que podría ser un 8, el promedio terminó en 7, aprobó de casualidad. Rescato entonces este dato importantísimo, que es que yo puedo armar una planilla antes de tener los datos. Eso le tiene que quedar claro, porque es un concepto muy importante.
El otro concepto que quiero que aprendan es que para geografía, para matemática, para lengua, para física, química y toda la materia que se me ocurriera poner acá, la operación para sacar el promedio es exactamente igual a esto, pero cambia el renglón. En lugar de ser B4 a E4, que es el caso de historia, en este sería B5, E5, en el otro sería B6, E6, etcétera, 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 lo que es exactamente igual. Excel tiene la capacidad de entender muchísimas cosas que queremos hacer. Si nosotros queremos repetir esta operación acá abajo, lo único que vamos a necesitar es tomarla a la celda desde la punta inferior derecha, donde está ese cuadradito chiquitito ahí, y arrastrarla hacia abajo con el botón del mouse presionado, cuantas celdas se nos ocurren, y al soltarla, Excel ya va a haber copiado esta función que puse acá, pero habiéndole corregido. Noten que esta tiene B5, E5, esta tiene B6, E6, esta tiene B7, E7 y así sucesivamente. Por lo tanto, no solo que copió acá, sino que le cambió los datos para que estuvieran correctamente ubicados. Por lo tanto, lo único que me falta ahora para que esto funcione es cargar los datos de las notas que se haya sacado el alumno, por ejemplo, matemática 3, 5, 9 y 7, y ahora ya tengo el promedio automáticamente de matemática porque Excel ya lo calculó por mí. El último concepto que quiero dejarles hoy es que hablar de valores absolutos y valores relativos. Cuando yo escribo en una función o en una celda el dato de otra, hago referencia a otra celda, como por ejemplo acá, y escribo letra y número, estoy usando el valor relativo de esa celda, ¿sí? Se llama valor relativo. ¿Y por qué es relativo? Precisamente por esta cuestión de que al escribirlo, por ejemplo acá, y después copiarlo, ese número, esos valores fueron relativos porque cuando los copié se cambiaron automáticamente porque Excel decidió hacerlo entendiendo que queríamos eso. Ahora, si yo quiero que al copiar o al arrastrar una celda o una operación, el valor de la celda no cambien, en lugar de los valores relativos tengo que usar los valores absolutos. Y para usar el valor absoluto, lo que tengo que hacer es colocar el símbolo pesos delante de la letra y el símbolo peso delante del número, y entonces cuando yo arrastre esto, fíjense que acá la cosa no cambió. ¿Por qué? Porque al usar el valor absoluto de la celda yo le dije que no quería cambiar ni la B ni el 4, por eso les puse el signo peso, ni el E ni el 4. Cuando lo arrastro, las otras celdas siguen teniendo lo mismo. Este ejemplo no es de utilidad, pero ya vamos a ver uno en donde sí sirve este uso del valor absoluto en lugar del valor relativo de una celda. Ahora les armo un ejemplo. Vamos a suponer que tengo un kiosco en donde vendo solo 4 productos, es un kiosco muy chiquito, y en donde he colocado acá un precio de compra de ese producto, o sea, el valor al que yo lo compro para después revenderlo. Pero se supone que en un kiosco yo quiero ganar dinero y quiero ponerlo, quiero que Excel me calcule a cuánto lo debo vender, suponiendo que quiero tener una ganancia del 40%, ¿sí? Voy a poner acá. Bien, tenemos que calcular porcentajes. ¿Cómo calculamos porcentaje? Vamos a tener que usar la operación, no funciones, y vamos a tomar el valor de compra por el porcentaje que le quiero ganar dividido 100, porque estoy sacando porcentaje.
habiendo sacado el 40% de 25 me da que 10 es 10 pesos. No significa que lo voy a vender a 10 pesos, sino que al precio de compra le voy a tener que cargar 10 pesos más para poder ganar el 40%. Si yo quisiera aprovechar esta fórmula que escribí y la arrastrar hacia abajo para tomar los otros productos, voy a ver que cometo un error. ¿Qué pasó? La primera está bien, la segunda tendría que cambiar el B4 por el B5 y lo hace, pero cambia el D1 por el D2 y yo necesito que este D1, que es el porcentaje, siempre sea D1, y acá es donde sí se justifica usar el valor absoluto. Si yo siempre quiero que cuando arrastre esta función o fórmula hacia abajo este valor siga siendo D1, lo que tengo que hacer en la primera es escribir el valor absoluto y decirle peso D, peso 1, le doy enter. En la primera no me cambia nada, pero ahora cuando arrastre, noten que en la segunda cambió el B4 por B5, en la tercera cambió el B4 por B6 y B7, pero siempre el peso D, peso 1 queda fijo porque yo le dije que era el valor absoluto. Y por último, ya que estamos en este ejemplo, fíjense qué fácil que es actualizar una lista de precios con Excel. Si yo quiero ganar ahora el 80%, lo único que tengo que hacer es cambiar ese dato ahí, y cuando le dé Enter todos estos valores cambian porque hacen referencia a celdas, lo que actualiza automáticamente todos los precios. Así tenga 4 o tenga 3 millones de productos, se actualizan solos automáticamente.